bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque es una muestra, el tema que vamos a hablar, es una muestra de cómo las ciencias, cuando se conjuntan, cuando se entrecruzan los saberes, se pueden obtener información muy importante para poder revolucionar lo que son nuestros problemas diarios. Y bueno, hay que recordar que en este país una de las primeras causas de muerte están relacionadas con el corazón, ¿no? Y pues hay infinidad de contextos y de explicaciones del por qué sucede esto, pero el corazón sin duda se vuelve el centro de la atención de salud pública en muchos sentidos. Y una de las herramientas básicas para saber cómo anda nuestro corazón, pues es un mecanismo que tiene ya bastantes años, que es el electrocardiograma, ¿no? A través de señales eléctricas podemos verificar si nuestro corazón anda bien o no. Y bueno, pues de lo que se trata es que de matemáticos, junto con otro investigador de otra área totalmente distinta, se pusieron a averiguar pues qué tan actual es lo que refleja un electrocardiograma y si se podía buscar otras formas de interpretación que pueda generar datos suficientes para el diagnóstico de cómo anda nuestro corazón. Así que el tema de hoy es el ritmo cardíaco y las matemáticas. De esto vamos a hablar y además estoy muy contenta porque se trata de una tesis de la maestría en matemáticas que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una tesis también hecha que ha generado ya productos académicos de gran impacto. Así que deben estar muy, muy orgullosos sus dos directores de esta tesis, porque pues fue lograr un trabajo con muy buenos resultados. Les voy a presentar primero a nuestros invitados y después podremos escuchar una semblanza. Están con nosotros la doctora Erika Elizabeth Rodríguez Torres. Ella es profesora investigadora del área académica de Matemáticas y Física en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí. Gracias, Erika. También está con nosotros el doctor Luis Alberto Quesada Telles. Él es profesor investigador en la Escuela Superior de APAN, de esta casa de estudios de reciente adquisición para nuestra institución. Bienvenida, Luis Alberto. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y está con nosotros la maestra Diana Yanice Templos Hernández. No sé si así se pronuncia tu segundo nombre, Diana, pero bienvenida. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas y ahora egresada de la maestría en Matemáticas por esta casa de estudios y la autora de esta tesis de investigación para graduarse de la maestría. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Bien, pues ahora sí, para los que nos siguen en radio, los invito a escuchar una breve semblanza de nuestros invitados e invitadas. Y para quienes nos siguen en redes sociales, pues les cuento brevemente quiénes son. Erika es doctora en ciencias en la especialidad de fisiología celular y molecular por el CIMBESTAP, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en neurociencia por la Universidad de Oregon en Estados Unidos y tiene la licenciatura en ciencias computacionales por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación están, por supuesto, en las ciencias de datos, colaborando en grupos multidisciplinarios, porque pues también eso refleja su formación. Es una formación muy diversa, muy enriquecida, la que tiene Erika. Y por su parte, Luis Alberto Quesada Telles es doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Es, por supuesto, miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con el perfil deseable de PRODEP. Ha participado por lo menos en 5 proyectos de investigación en temas muy interesantes como análisis dinámico del flujo vehicular o simulaciones computacionales de complejos habitacionales en la Ciudad de México. Por su parte, Diana Yanice Templos Hernández estudió la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y después se siguió con la maestría en Matemáticas, ambos grados, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su tesis titulada Un enfoque de orden fraccional para el análisis del ritmo cardíaco, pues ha generado grandes resultados justamente porque está presentando una novedad. Ya generó un artículo científico junto con sus directores de tesis
Me parece que está otro en camino, está ahí en proceso, en el horno ya, otro artículo científico. Ha participado ya en el 53 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática con este tema, así como en el 15º Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el 9º Encuentro de Jóvenes Investigadores organizados por el Estado de Michoacán el año pasado. Así que ellos son nuestros invitados, bienvenidos. Me da muchísimo gusto y un gran orgullo que una maestría, una tesis de maestría más bien, ya genere este tipo de resultados. Se habla entonces de una investigación potente por ese lado, ¿no? Erika, si nos puedes explicar un poco más sobre este asunto, darnos una pequeña introducción antes de irnos al corte. Claro que sí, Elsa, con mucho gusto. Pues les cuento que casi siempre todas las enfermedades cardíacas del corazón son muy fáciles de identificar, ¿no? Con el electrocardiograma. Sin embargo, cosas que son como sutiles, como el temor, la estrés, cosas que habitualmente tenemos, ¿no? Como mexicanos, la hipertensión, obesidad, sobrepeso, lo que tú quieras, ¿no? La tendencia que tenemos como mexicanos es un poquito más difícil, ¿no? Verlo con un electrocardiograma simple. Entonces, eso queríamos nosotros ver precisamente. Si es posible, ¿no? Ver enfermedades que se van a desarrollar por la hipertensión o también por este estrés, ¿no? Este miedo precisamente a las arañas, cosas que son muy sutiles, a ver si nos generaría algún cambio, ¿no? Cuantificarlo, eso es lo que estábamos tratando de identificar, ¿no? Cuantificar si realmente puedes, con un modelo matemático, identificar estas pequeñas sutilezas, ¿no? Que el corazón te lo refleje. Como un todo vemos que es una máquina súper robusta, pero a la larga, ¿no? Este estrés que se vuelve hipertensión, este estrés que se vuelve después ya un preinfarto, ¿no? Y si sigues con el mismo nivel de estrés, obesidad, sedentarismo, etcétera, pues ya es un infarto, ¿no? Y si no es tratado, un infarto fulminante, ¿no? Así es. Alberto, con tu expertise, con tu trayectoria dentro de la investigación, ¿cuál fue tu aporte en esta inquietud por la salud? Bueno, como comentaba la doctora Erika, México es uno de los países que hemos sufrido más en el sector de salud. Inclusive en la actualidad, la pandemia que hasta el momento todavía vivimos a nivel mundial, hemos sido uno de los países que más ha sufrido esta pandemia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las comorbilidades están presentes en nuestra población. Entonces, una de las primeras inquietudes, como mencionaba la doctora Erika, era poner un granito de arena dentro de la investigación y combinar dos disciplinas que pareciera ser totalmente opuestas, la medicina y las matemáticas, y bueno, poder tener una investigación que nos diera una idea de cómo se estaba comportando el electrocardiograma. Como ya habían comentado, ciudades tan grandes en las cuales hoy tenemos como la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, este tipo de ciudades, el desplazamiento hacia el trabajo y el nivel de vida demanda mucha dinamicidad por parte del personal y de los ciudadanos y produce mucho estrés. Entonces, en jóvenes, el estrés actualmente es un padecimiento que no solamente es de personas adultas o de personas mayores. El estrés ya lo encontramos en poblaciones de jóvenes, gente muy joven, pero también encontramos ya estrés dentro de los niños, más por la situación que estamos viviendo. Entonces, parte de lo que nosotros encontramos en esta investigación es que cuando nosotros podemos medir a las personas bajo un nivel de estrés muy alto o situaciones de temor muy altas, donde estás temeroso a alguna actividad, o estas situaciones de ansiedad que actualmente también son muy importantes, el comportamiento de nuestro corazón pareciera similar a alguien que tuvo algún padecimiento anteriormente, ¿no? Una arritmia o condiciones de infarto. Entonces, como comentaba la doctora Erika, si esta dinámica se persigue, pues va a desembocar en padecimientos ya crónicos. Por lo tanto, es importante pues prevenir este tipo de situaciones.
Muy bien, pues esta es una breve introducción. Vamos a un corte y regresando vamos a platicar con Diana, que es la autora de esta tesis y egresada de la maestría en matemáticas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Regresamos, no se desconecten. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Luciérnaga, el día de hoy con un tema bastante interesante, el ritmo cardíaco y las matemáticas. Como bien decía el doctor Luis Alberto Quesada, ¿qué onda con la medicina y las matemáticas? ¿Qué aportan las matemáticas a esta área tan importante como la medicina? Y están con nosotros para hablar de este tema la doctora Erika Elizabeth Rodríguez Torres, profesora investigadora del área académica de matemáticas y física del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. El doctor Luis Alberto Quesada Telles, profesor investigador en la Escuela Superior de APAN, de esta misma casa de estudios, y la maestra Diana Yanice Templos Hernández, quien acaba de egresar de la maestría en matemáticas también por esta casa de estudios. Y bueno, su tesis que ha tenido un buen impacto y que seguramente va a dar continuidad a muchas más investigaciones, se titula Un enfoque de orden fraccional para el análisis del ritmo cardíaco. Y ahora sí, Diana, platícanos, ¿por qué se te ocurrió este tema? ¿Qué fue lo que te motivó? Es muy interesante para quienes no nos dedicamos a la ciencia decir, ¿por qué se te ocurre entrarle por ahí? ¿Cuál fue el antecedente? ¿Cuál fue el dato que te dijo, esto hay que buscarlo? Bueno, una de las razones por las cuales empecé a trabajar con este tema es porque en un principio el doctor Quesada y la doctora Erika pusieron en la mesa este tema y pues fue de interés para mí. Que son tus directores de tesis. Así es. Uh-huh. Entonces, pues yo elegí trabajar con este problema y empezar a echar mano al tema. Bien, ahora, ¿cuál fue ya nos han explicado cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la metodología? ¿Cómo trabajaste este tema? Una de las cosas que tuve que aprender y ir trabajando fue el trabajo en colaboración con algunas personas. Estuvimos trabajando con psicólogos y ellos nos hicieron el trabajo de proporcionarnos las señales cardíacas. ¿En qué sentido, Diana? Si pudiera ser más específica. Vaya que ellos hicieron el reclutamiento de las personas y tomaron las señales cardíacas bajo las condiciones que se requieren para poder tener una buena medición. ¿Y cuál era el perfil de esas personas? Era un doctor que no recuerdo su grado, y estuvo en conjunto con algunos estudiantes de psicología. Sí, perdón, Diana, voy a ser un poco más específica. Ustedes hicieron un trabajo teórico y un trabajo de campo. En este trabajo de campo hicieron diagnósticos, supongo, electrocardiogramas a un grupo de personas. ¿Qué perfil tenían ese grupo de personas a los que les hicieron el electrocardiograma? Para entender por qué entró un psicólogo. Ok. Nuestro trabajo constó de 3 grupos de estudio. El primer grupo estuvo conformado por jóvenes entre 18 y 28 años. Fueron reclutados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ellos eran estudiantes de psicología. Ah, muy bien. Y este primer grupo constó de personas saludables que no registraban problemas cardíacos, enfermedades cardíacas u otros problemas, digamos. Y el segundo grupo constó de participantes hipertensos. Estas eran personas adultas entre 35 y 55 años y estas sí manifestaban una presión arterial alta. Muy bien. ¿Y el tercer grupo? El tercer grupo constó de personas que fueron expuestas a videos de arañas, a clips de arañas, mientras se les tomó un registro de electrocardiograma. Este tercer grupo cabe destacar que no fue recolectado, las señales biológicas no fueron recolectadas por nosotros y estas pueden ser consultadas mediante, hay una página, una base de datos que se llama Fisionet,
en la cual pueden ser consultadas estas señales biológicas. Cuando dices señales biológicas, ¿te refieres a los electrocardiogramas? Así es. Ok. Muy bien. Y luego, ¿qué pasó en ese proceso, Erika? ¿Dónde entran las matemáticas? Ahí es precisamente donde comenzamos a ver que hay muchos reportes, ¿no? Como Diana explicaba, tenemos grupos de gente completamente sana, jóvenes, saludables. Tenemos este grupo de hipertensos. Ellos consultaban en el Hospital General y ahí se les fue a tomar los registros y tenían sus controles. Es decir, que un hombre hipertenso tenía a alguien, ¿no? De su mismo peso, talla, edad, para hacer control, ¿no? Para ver si había diferencias significativas. Empieza este caminito, ¿no? Es muy sutil la hipertensión, cómo se mete, pero sabemos que lo que llaman enfermedades silenciosas, ¿no? Eso y la diabetes, muy, muy sutiles se meten, y es ahí donde empezamos nosotros a tratar de cuantificar. En su tesis, Diana, eso lo puede explicar mejor Alberto, pero en su tesis Diana usa el cálculo fraccionario. Usualmente los estudiantes que nos escuchen siempre han trabajado con el cálculo entero, ¿no? Entonces, pero el cálculo fraccionario, en lugar de calcular la primera derivada, calcula la media derivada, ¿no? ¿Qué significado tendría? Y esta pequeña diferencia, comenzamos a ver que con el cálculo fraccionario, porque hicimos ambas, ¿no? El entero y el fraccionario, con esas pequeñas, grandes diferencias, había sutilezas que el cálculo fraccionario podía encontrar qué válvula afectaba el corazón de un hipertenso, o en qué estado podría estar el corazón al ser sometido bajo estrés, ¿no? Sobre todo si tienes miedo a las arañas, imagínate que te pongan videos de arañas, ¿no? Entonces, esos cambios los empezamos a mostrar, ¿no? Y además, pues, tratábamos de comparar ambos, ¿no? El registro de electrocardiograma real versus el electrocardiograma que el modelo nos daba, ¿no? Y por más, ¿no? Por más que quieras hacerlo perfecto, no es tan perfecto, pero nos daba diferencias significativas o diferencias donde los clínicos dicen que hay problemas cardíacos por la hipertensión, Claro. ¿no? Erika, o el nivel de estrés. Claro, ¿Sí? perdón, nos vamos a regresar un poquito. Si pudieras explicarles a las personas que nos están siguiendo por radio o por redes sociales, ¿qué es la hipertensión de manera muy rápida y cómo funciona un electrocardiograma? ¿Qué es lo que registra un electrocardiograma para que podamos entender este modelo matemático que ustedes aplicaron? Sí, lo que les puedo contar acerca de la hipertensión empieza con esta, ¿no? Subida y bajada del flujo de sangre, ¿no? Por las venas. Y es usualmente más alta de lo normal. La hipertensión que nosotros trabajamos es una hipertensión muy, muy común, que no se sabe ni siquiera las causas de por qué la tienes, ¿no? Se llama no esencial. No sabes por qué la tienes, pero sin embargo tienes esa hipertensión. Algún seguimiento que he hecho con algunos hipertensos parece ser que es cuestión genética, ¿no? O porque tienes altos los triglicéridos, pero también puede ser un problema endocrino, ¿no? Que tienes altos los triglicéridos a un nivel de 900, ¿no? Cuando lo normal es menos de 150 o 200, más o menos por ahí. Entonces, pues siempre hay problemas inherentes que pueden ser heredados, ¿no? Pero en sí, la hipertensión que nosotros estudiamos es algo que le llaman no esencial, ni siquiera sabemos por qué, ¿no? Pero ahí está. Estos pacientes, lo interesante también de esto es que estos pacientes son tratados con losartán, que parece que el losartán sí te baja la presión. Entonces queríamos saber si solamente tomando losartán, controlando la presión arterial sanguínea, ya era suficiente, ¿no? O a pesar de eso, el corazón te está indicando que hay algún daño, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos que alertar a la población, ¿no? Empezar a cambiar, como dicen los médicos, ¿no? Ejercicio y dieta, ¿no? Comenzar con eso. Alberto o Diana, ¿quién de los dos nos puede explicar exactamente cómo funciona un electrocardiograma para poder entender qué es lo que ustedes encontraron o buscaban? Bueno, como ya se había mencionado en la presentación, el electrocardiograma es una herramienta que nos permite registrar la señal eléctrica en el miocardio. Bueno,
Para ello tuvimos que entender un poquito, meternos en la parte biológica. Y el corazón consta de un sistema al cual denominamos sistema de conducción cardíaco. Este sistema de conducción consta de, bueno, el impulso eléctrico inicia en el nodo atrioventricular, que es una masa de células marcapasos que se ubican en la aurícula, en una de las aurículas. Bueno, una vez que el impulso se inicia... Pero estás hablando de un área del corazón, si nada más nos dijeras en qué parte del corazón, porque si no, no lo ubicamos. Ah, ok. Bueno, el corazón es un músculo y está dividido en dos partes, dos lados espejados. La división está dada por una pared muscular que denominamos tabique. Y bueno, el corazón consta de dos aurículas y dos ventrículos, una derecha y una izquierda, y un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Bueno, en el nodo AB se da este impulso eléctrico y más tarde en el nodo atrioventricular, que también es una masa de células marcapasos, se recibe esta señal y esta señal es retardada en el nodo AB para poder facilitar, bueno, completar la contracción de las aurículas. Más tarde, esta señal es recibida a través del sistema East-Purkinje. Bueno, este sistema East-Purkinje, por si se están preguntando, consta de las fibras de Purkinje, digamos, son como algunas terminaciones donde pasa la señal, y otra fibra que se llama haz de East. Estos dos elementos, bueno, o estos componentes conforman el sistema East-Purkinje. A través de estas fibras pasa la señal para poder realizar la depolarización ventricular. Y es así como funciona. A ver, un poco más claro, porque de repente es como un poco complicado que nos estemos imaginando ahí el corazón y demás. El corazón es una bomba, ¿no? Hace un trabajo de bombeo, digamos, para poder irrigar de sangre, y es necesario que pase por el corazón. Pero ¿cómo, a través de qué reacciona para ese bombeo? Pues a través de señales eléctricas. Y justamente para poder determinar qué ritmo te está llevando el corazón en esa entrada y salida de la sangre, pues el electrocardiograma registra esas señales eléctricas, y dependiendo cómo son esos picos de las señales eléctricas, si se cortan, si son continuas, si se disparan de repente o bajan demasiado, es como podemos hacer un diagnóstico clínico. Eso me parece, Diana, que es lo que quisiste más o menos explicar, que es como muy, muy técnico el asunto, ¿no? Pero ahora que regresamos al siguiente bloque, yo los voy a invitar a que traten de manera muy didáctica explicar qué es exactamente lo que estaban buscando en el electrocardiograma y cómo las matemáticas aportó este conocimiento para poderlo detectar. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. Estamos con el tema el ritmo cardíaco y las matemáticas. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta aquí en Luciérnaga, estamos en el tercer bloque de este tema tan interesante, el ritmo cardíaco y las matemáticas, cómo aporta una ciencia a la otra y cómo desde varias disciplinas y varios saberes se pueden combinar para poder resolver problemas tan inmediatos y tan importantes como este asunto. Causa número 1 de muerte en México, problemas cardíacos. La pandemia nos demostró que en México pues andamos bastante mal en comorbilidades muy complicadas como ser hipertenso o hipertensa. Así que ante esta realidad, una tesis de la maestría en matemáticas titulada Un enfoque de orden fraccional para el análisis del ritmo cardíaco de Diana Yanice Templos Hernández está reflejando importantes resultados y un gran interés, porque es darle una vuelta a una interpretación tan importante sobre cómo anda nuestro corazón, que es la herramienta del electrocardiograma. Y ella tuvo como directores de tesis la doctora Erika Elizabeth Rodríguez Torres, profesora investigadora del área académica de matemáticas y física del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, y el doctor Luis Alberto Quesada Telles, profesor investigador de la Escuela Superior de APAN. Y ahora me gustaría empezar este bloque contigo, Alberto. Tú eres economista, eres un experto en dinámica no lineal y sistemas complejos, y sin duda el corazón debe ser un sistema bastante complejo, y eres doctor en ciencias de la ingeniería. ¿Cuál fue tu aporte en esta mirada de las matemáticas y el ritmo cardíaco? Bien, y
Como mencionas, parte de los sistemas complejos, inclusive el día de ayer, fueron premiados 3 investigadores a nivel internacional con el Premio Nobel de Física. Y llamó la atención porque prácticamente los 3 abordaban temas de sistemas complejos. Uno de ellos, el italiano, no recuerdo su apellido, él trabajaba, me parece, trabajaba, en cierta manera, trabaja leyes de potencia, lo que se le conoce. Estas leyes de potencia, bueno, sirven para conocer y tratar de hacer predicción en los terremotos, pero otros sistemas complejos es como el medio ambiente y, pues, en particular, el corazón. Algunas investigaciones han demostrado que el corazón también descansa. Pareciera que en algunos momentos el corazón no tendría descanso, es una máquina de constante trabajo y se entendería que si descansara, pues simplemente es porque ya no estaríamos vivos, o se parara, pues no podríamos darle vacaciones a nuestro corazón, porque el darle vacaciones, pues prácticamente nos estaría costando la vida. Entonces, las matemáticas juegan un papel importante. Muchas veces los jóvenes, las personas que van a elegir alguna carrera, hay cierta aversión por las matemáticas, pero desafortunadamente no vemos las matemáticas que están implícitas en nuestra vida, en la naturaleza, en el teléfono celular que tenemos, en nuestra computadora. Todo está, en cierta manera, las matemáticas están implícitas en cada uno de estos detalles. Y nuestro cuerpo, el sistema cardiovascular, pues no está exento, no escapa a estas matemáticas. Las matemáticas en particular, hay un área de las matemáticas que se llama ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta área de las matemáticas lo que trata de estudiar es cómo evoluciona en el tiempo un fenómeno. Por ejemplo, si yo estoy parado sobre un terreno plano y hago el lanzamiento de una moneda, existe una ecuación que me describe la dinámica de cómo va a ser una parábola esta piedra que yo lance y en qué momento va a caer. Entonces, las matemáticas me permiten saber cómo va a evolucionar la piedra dado el ambiente, dado el clima, si hay fricción del viento, y yo puedo pronosticar dónde va a caer. Hacer predicciones, ¿no? Así es. Las ecuaciones diferenciales ordinarias lo que me permite es hacer predicción de un fenómeno en el tiempo. Estas ecuaciones diferenciales son las que se ocupan para modelar un oscilador, por ejemplo. ¿Qué es un oscilador? Un oscilador lo podemos entender como un péndulo que está oscilando continuamente. Para poder saber en qué momento yo puedo encontrar el péndulo, bueno, hay una ecuación que describe ese comportamiento. Otra oscilación puede ser un resorte. Si yo tengo un resorte y lo estiro, cuando yo suelto ese mismo resorte, el resorte tiende a su estado de reposo y en lo que llega al equilibrio o en lo que llega a su estado de reposo va a estar con ciertas fluctuaciones, ¿no? Pero también encontramos fenómenos oscilantes como la economía. Si nosotros vemos el Producto Interno Bruto, llega un momento en donde alcanza una cima, pero también alcanza un valle. Entonces, si nosotros podemos ver en un periodo de tiempo el comportamiento del Producto Interno Bruto de México, vamos a ver que pareciera asemejarse a un oscilador. Entonces, hay diferentes fenómenos que se pueden describir por un oscilador. Y el oscilador, las matemáticas nos dicen cómo poderlo estudiar, cómo poderlo trabajar. Y otro de los osciladores que fue con el que nosotros trabajamos, pues fue el electrocardiograma. Anteriormente, ya hay investigaciones que trataron de modelar el electrocardiograma, este fenómeno, a través de un comportamiento oscilatorio. Y bueno, nuestro aporte fue que
En particular, en nuestros cursos de la educación media superior, en algún momento tuvimos una clase que se llamó cálculo diferencial. El cálculo diferencial, el coco de todos, el cálculo diferencial, en particular lo que mide es una tasa de cambio, simplemente. Es cómo va evolucionando en el tiempo, dado una tasa de cambio. Eso lo podemos ver cuando nosotros nos medimos de niño, que por ejemplo nuestra mamá ponía una rúbrica o rayaba sobre la pared y después de un determinado tiempo volvía a ponerme detrás de la pared y volvía a medir mi estatura. Entonces, ese diferencial era una tasa de cambio. Es decir, que yo estaba en el tiempo, estaba creciendo. Entonces, eso lo podemos calcular a través del cálculo diferencial. Pero el cálculo diferencial que nosotros conocemos particularmente es de orden entero. Es decir, cuando nosotros, pues en cierta manera medimos esa tasa de cambio, las medimos por unidades discretas, es decir, un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos. Igual, otra medida de unidad discreta es los hijos. ¿Cuántos hijos tenemos? Pues tengo un hijo, tengo 2 hijos. Nosotros no tenemos 1.5 hijos, así es. Es decir, nosotros tenemos unidades discretas. Entonces, lo que nosotros hicimos es involucrar el cálculo fraccionario. El cálculo fraccionario es tan viejo desde la época de Newton y Leibniz, pero ahora nuestras tasas de crecimiento ya no son discretas de 1 a 2, sino hay parcialidades, hay subintervalos. Entonces ya podemos medir medio hijo o medio cambio porcentual, por ejemplo. Entonces, este involucramiento del cálculo fraccional, lo que nos permitió dentro del trabajo de Diana fue tener una mejor aproximación a los electrocardiogramas reales. Es decir, una persona, Erika, le sacan un electrocardiograma porque hay la sospecha de que tiene un problema y ahora, en lugar de solo interpretar esos picos que usted puede ver de repente o demasiado abajo o que no hay una constancia en el ritmo cardíaco, lo que ustedes están aportando con este modelo matemático, si es el término correcto, ustedes si no me dicen, es que vas a poder ver más detalles de ese ritmo cardíaco. Exactamente, más que detalles, es ver esos cambios, qué cambios realmente se están dando y a qué los puedes relacionar. Por ejemplo, Diana nos explicaba, ¿no? Que tenemos el corazón, tenemos 4 cuartitos, ¿no? Y precisamente la hipertensión, ese pase tan rápido de la circulación sanguínea a través de esos, hay un nodo sinoatrial que se ve afectado. Y luego a la larga, esos pacientes que dicen, o esas personas que decimos, tengo ese dolor de cabeza, pero siempre que estoy estresado tengo ese dolor de cabeza. Y a veces lo que nos dicen es que tú tienes una hipertensión de hace 10 años, ¿no? Y por eso ese dolor de cabeza, por eso ese zumbidito de oídos, ¿no? Por eso es que, pues yo he estado viendo si el mal humor es porque tienes la presión alta o tienes la presión, o eres malhumorado y se te sube la presión, ¿no? Todos esos cambios que podrías decir, no, mi papá era malhumorado, entonces yo también soy malhumorado, ¿no? Pero ¿qué tanto es esa presión, ¿no? Arterial alta que te está dañando, te está atrofiando esa valvulita del corazón. Y cuando te das cuenta, ya no puedes hacer mucho. Ya te la tienen que cambiar, ¿no? Ya te lo tienen que cambiar o no hay reparación como tal para el corazón, ¿no? Y he tenido casos de familiares o de amigos muy cercanos, ¿no? Que esa hipertensión mal cuidada, ahorita en tiempos de COVID y intubación, nunca le pudieron bajar la presión. Y el daño al corazón fue eminente. Entonces terminas muriendo, no por COVID, sino por secuelas de COVID, ¿no? Y entre las secuelas es que eres hipertenso y ya tienes atrofiado esa válvula y ya no hay reparación para eso. Uh-huh. Así es. Diana, ¿qué te deja de satisfacción, digamos, ese aporte a la medicina? ¿Tú te veías lejana a la medicina como matemática? ¿Esto construyó un puente de tus saberes hacia otras disciplinas? ¿Cómo te sientes en ese sentido? Bueno, no tenía nada de
de conocimiento acerca de esta área, porque, bueno, lo que en un principio, de alguna manera, empecé a trabajar fue un poquito sobre física. Durante la licenciatura había la posibilidad de tomar una especialidad y pues tomé física. Pero realmente me di cuenta que no me encantaba y cuando vi esta posibilidad de la parte biológica, pues me incliné un poquito a ella y aprendí bastantes cosas, o sea, sobre todo cómo funcionaba el corazón. Pues sí, fue de echar una leída, revisar artículos y cosas, que sí fue un gran aporte para mí como matemático y también pues como conocimiento que toda persona a lo mejor interesada en las ciencias debería de saber. Así es. Y muy interesante cómo se puede aportar desde otras ciencias a cómo se pueden cruzar lo que se le dice transversalidad, ¿no? En los diferentes saberes para poder resolver cosas de verdad tan cercanas con todas las personas. Yo sé que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando dicen, pero no entendí muy bien qué onda, aunque lo explicaste bastante bien, Alberto, la cuestión de cálculo diferencial. Pasé por prepa y no le entendí y ahora le entendí contigo. La importancia de ello, lo que también tenemos que saber es que es una cultura básica que necesitamos tener y que entonces los estudios de secundaria y preparatoria en matemáticas lo tenemos que aprender bien, no lo tenemos que tomar en serio, porque yo le decía en otro programa que grabamos sobre didácticas en las competencias matemáticas, pues implica ponerse unos lentes distintos para interpretar la realidad y todo lo que nos puede suceder, incluyendo nuestro organismo, desde el conocimiento de ese pensamiento lógico, de cálculo, de suma, de resta, que significan las matemáticas. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el último bloque de Luciérnaga de hoy con el tema el ritmo cardíaco y las matemáticas. Y bueno, este tema es un producto bastante interesante de la maestría en matemáticas que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y me gustaría mucho, Erika, que nos platicaras un poco sobre este programa de estudios, qué ofrece, cómo está compuesto y que los invites a acercarse a conocerlo. Claro que sí, Elsa, con mucho gusto, pues las puertas están abiertas para todos aquellos que tienen programas afines, ¿no? Por ejemplo, que eres economista como Alberto y quieres venir a cursar y entender un poquito más de las matemáticas así tan simples como Alberto las explica, que las puedas dominar, que las puedas explicar, ¿no? Desde tu base. Y además, pues, tenemos la colaboración de grupos multidisciplinarios, ¿no? Trabajamos con cosas como tú ves aquí, cosas cardíacas, cosas de economía, cosas de control y automatización, como mover robots. Bueno, somos una planta bastante versátil. Si no sabemos, lo buscamos y encontramos a un colaborador así experto como Alberto en nuestro caso, ¿no? Y trabajamos en equipo. Es lo que estamos buscando, ¿no? Gente que quiera entender y aprender las matemáticas y además aplicarlas, ¿no? Pero también está para los gustos, ¿no? Para quienes dicen yo soy solamente abstracto, entonces también tenemos profesores que hacen matemáticas abstractas. La convocatoria está abierta, te puedes meter a la página de la universidad. Ok, Erika, pues ahora que nos estabas hablando del que está la convocatoria abierta y de lo que ofrece esta maestría de matemáticas, bueno, pues es una joyita además la maestría porque está dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Si nos platicas un poco eso. Así es. Si eres de esos estudiantes que dicen, ahora tengo que ponerme a trabajar, pero yo quisiera, ¿no? No sé, hacer un posgrado, pues tienes la oportunidad porque estarías becado, estarías con una planta de profesores apoyándote y ayudándote, así como Diana, que es nuestra estudiante estrella, ¿no? Ir a congresos, publicar artículos, hacer un currículum suficientemente fuerte para que donde tú quieras ir, tengas las puertas abiertas, ¿no? Así es. Muy bien, Erika, muchísimas gracias. Pues ahí está. Consulten la página institucional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ahí podrán encontrar todo lo referente a este programa de posgrado, la maestría en matemáticas. Luis Alberto, ¿qué ha generado esta tesis? Que a mí me llama mucho la atención. Un artículo científico no es cualquier cosa.
un artículo científico tiene las implicaciones de que son pares los que te van a leer y te van a decir, sí, lo que ustedes buscaron, la verdad es que ya existía. No, lo que ustedes encontraron sí es bueno, ¿no? Por ahí va. Y esta presencia en el Congreso, en Michoacán, platícanos un poco de eso. Sí, los resultados que obtuvimos de la investigación con Diana fueron publicados en una revista. La revista se llama Chaos, Soliton and Fractals. Es una revista que actualmente está entre los primeros 5 top de matemáticas aplicadas. Tiene un factor de impacto 2020 de alrededor de 6, que es alto para la comunidad de matemáticas. Y en el índice de Simago se encuentra dentro del cuartil 1. Es decir, para los estándares de CONACYT, pues está muy bien posicionada la revista. Les gustó mucho a los revisores la publicación. Bueno, sí era un trabajo inédito, sobre todo por la parte de la modelación, y hasta el momento pues no había enfoque dentro del electrocardiograma. Y bueno, también Diana presentó los resultados parciales en 2 congresos nacionales. Y bueno, el congreso más importante pues fue el de la Sociedad Matemática Mexicana. Una vez que, bueno, el trabajo se mandó revisar, seguimos trabajando con Diana y bueno, actualmente se encuentra otro artículo sometido en una revista de física europea, igual en el sentido de electrocardiogramas, pero ahí lo que estamos estudiando es la parte de multifractalidad. Muy bien. ¿Cómo te sientes con todo ello, Luis Alberto? Muy satisfecho con Diana, le auguro un futuro muy prometedor, tiene mucha capacidad para el área de investigación y bueno, pues espero que en algún momento en el futuro podamos ser ya colegas, ya no profesor-alumno y seguir trabajando en problemas que tanto nos aquejan, ¿no? Muy bien. Y Diana, ¿tú qué onda? ¿Sí le vas a seguir aquí por la investigación o le vas a parar? ¿Te inspiró esto para seguir aportando las matemáticas en la biología o la medicina? ¿Por dónde vas? Bueno, pues como comentaba el doctor Quesada, pues aún no me he aventurado a continuar con un doctorado, pero sigo trabajando en colaboración con la doctora Erika y el doctor Quesada. Mandamos un artículo y tenemos otro artículo más de divulgación que quisiéramos enviar también a una revista del ICBI. Y bueno, ese es el trabajo que estoy realizando por el momento, pero si no me he aventurado, posiblemente en un futuro lo haga. Espero no tan lejano, no sé. Sí. Muy bien, pues muchas felicidades. Felicidades a los 3 por este logro. Digo, yo creo que muchas personas pueden cursar un posgrado, pero lograr que tu trabajo de investigación tenga un impacto, volteen a verlo, haya interés. Posiblemente si Diana no le sigue por el mismo tema, habrá otros investigadores que lo van a tomar, que eso es lo importante de las publicaciones científicas para quienes no están familiarizados con este tema. Estas revistas, quienes tienen acceso, quienes están pendientes de lo que ahí se publica, son quienes están metidos ahí en el ajo. Y muchas veces hay quien dice, mira, eso está muy bueno, pero yo le voy a dar continuidad ahora por la física, por la química, por la biología, por la medicina. Pueden darle continuidad y seguramente en algún momento puede ser una aportación muy importante para la salud humana. Así que muchísimas gracias a los 3. Están abiertos estos micrófonos para ustedes en lo individual con sus proyectos de investigación y para cuando tengan ya listo el siguiente artículo, pues aquí pueden asaltar estos micrófonos. Y Luis Alberto, muchísimas felicidades. Bienvenido a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y un saludo a toda la comunidad de la Escuela Superior de Actopan, que ya se dejen entrevistar, sobre todo los del área de investigación. Muchas gracias. Erika, un saludo allá a la comunidad de matemáticas y física, que ha sido un placer y me ha generado ponerme a estudiar mucho, poder trabajar con ustedes. Muchas gracias. Y gracias a Alfredo Barrón, también a Alberto Ángeles, compañeros de la estación de radio Huejutla, de esta casa de estudios que nos apoyaron en la producción y grabación de este programa, así como a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y todas las personas que hacen posible que este programa de divulgación
divulgación de la ciencia de esta casa de estudios se puede replicar a través del Sistema Universitario de Radio. 6 estaciones que llegan a todos los rincones del estado de Hidalgo. Muchas gracias, soy Elsa Ángeles y que tengan una muy feliz tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.